Muy bien, estimados alumnos, tenemos nuestro último video con los últimos contenidos con los cuales estamos terminando nuestro curso y que tiene que ver con un sistema de control en el cual tenemos que diseñar un controlador que cumpla determinados requerimientos. En nuestro caso, este es un problema planteado en forma típica. Tenemos una planta y un controlador que forma parte del sistema realimentado con el cual queremos conseguir determinado comportamiento. En este caso el problema dice encontrar la función de transferencia del controlador para conseguir que el sistema controlado tenga un tiempo de estabilización en torno al 2% de un segundo con un sobreimpulso menor al 4,3%. Nuestra planta corresponde a un sistema de segundo orden. Simplemente para saber por qué estamos buscando esto, observemos cómo es el comportamiento de la planta, el comportamiento natural de la planta. Tengo un sistema preparado donde la simulación nos va a mostrar el comportamiento de la planta. Nuestra planta, un sistema de segundo orden, tiene un comportamiento que puede ser sobreamortiguado o tal vez críticamente amortiguado, cuyo tiempo de estabilización entre 1 y 6 aproximadamente toma cerca de 5 segundos. Este es el comportamiento de la planta en forma natural, la respuesta natural del sistema sin realimentación, tal cual como. Este sistema, por algún motivo, requerimos que sea más rápido. Necesitamos un tiempo de estabilización de un segundo y un sobreimpulso manteniendo acotado muy bajo en torno al 4,3%. Un problema típico del diseño de un controlador. El procedimiento que vamos a seguir, 4 pasos. Primero, la ubicación de los polos objetivos a partir de los requerimientos. Luego trazamos el lugar de las raíces. Vamos a usar el diseño de controladores siguiendo el método del lugar de las raíces. Vamos a cruzar esta información con los polos objetivos que tenemos que determinar. En tercer lugar, vamos a determinar el tipo de controlador que requerimos, ajustamos los polos en caso sea necesario y luego determinamos el valor de la ganancia por el método de las distancias. Vamos a partir entonces con este procedimiento. Primero un poco de repaso. Cuando tenemos requerimientos de tiempo de estabilización y de sobreimpulsos, tenemos que recordar que estamos buscando que nuestro sistema controlado se comporte mayoritariamente como un sistema de segundo orden subamortiguado. Para este tipo de sistemas, la ubicación de los polos objetivos, la ubicación de los polos dominantes, determina principalmente el comportamiento. Y cuando ubicamos los polos, a partir de sus coordenadas en el plano complejo, podemos determinar que la componente real se define por sigma, la componente imaginaria por omega d, que es la frecuencia natural amortiguada, y existe una medición del ángulo del polo respecto del eje real que le llamamos phi. De esta forma, los polos se escriben como menos sigma más menos omega d por j. ¿Y qué significan estos componentes? Determinan el comportamiento del sistema subamortiguado. En primer lugar, nos interesa el sobreimpulso. El sobreimpulso está determinado por el ángulo, por este ángulo phi. Y el sobreimpulso se calcula como e elevado a menos phi partido por tangente de phi. Esta expresión entonces nos expresa que el sobreimpulso tiene una relación con el ángulo phi. Por otra parte, el tiempo de estabilización depende de sigma, o sea, depende de la componente real de los polos objetivos. Entonces, para nuestro problema, si tenemos un especificado sobreimpulso y un determinado tiempo de estabilización, tenemos la posibilidad de ver su relación con la ubicación de los polos objetivos. Y este es siempre el primer paso. Encontramos la ubicación de los polos objetivos a partir de estos requerimientos. ¿De qué forma lo hacemos? Para nuestro caso, el controlador que tenemos que diseñar y la planta conforman un sistema realimentado. La ubicación de los polos de este sistema realimentado son los que tienen que cumplir con nuestros criterios de tiempo de estabilización y sobreimpulso. De acuerdo con los
especificaciones del problema, tenemos que tener un tiempo de estabilización en torno al 2%, que es de 1 segundo, y un sobreimpulso de 4,3%. Despejando de nuestra ecuación, tenemos entonces que el sigma, aquí dice ρ, pero es sigma, el sigma es 4 partido por 1, que es nuestro tiempo de estabilización. Nuestro ρ, entonces, nuestra sigma es 4. Y por otro lado, el ángulo phi, que lo podemos calcular despejando desde esta expresión, es menos pi partido por logaritmo natural del sobreimpulso. El sobreimpulso del 4,3% aquí está expresado en forma decimal. Si realizando este cálculo nos da un ángulo de 45 grados. ¿Qué tenemos entonces? Que tenemos con esto la ubicación de nuestros polos objetivos. Los polos objetivos que me dan un sobreimpulso de 4,3% y un tiempo de estabilización de 1 segundo están ubicados con parte real 4 y formando un ángulo de 45 grados con el eje real. Significa entonces que sus coordenadas son menos 4 en el eje real y más menos 4 en J para tener ángulo de 45 grados, con lo cual tenemos por otra parte un factor de amortiguación, que es el coseno del ángulo, igual a 0,7. A partir entonces de los requerimientos tenemos la ubicación de los polos objetivos. Y con la ubicación de los polos objetivos podemos empezar a trabajar en la determinación del tipo de controlador a partir del lugar geométrico de las raíces. Pasamos entonces al punto 2. El lugar geométrico de las raíces que debemos trazar, en primer lugar, es el lugar geométrico de la planta. ¿Por qué? Porque de esa forma podemos determinar si los requerimientos podemos cumplirlos utilizando un controlador de tipo proporcional o si vamos a tener que desviar el lugar de las raíces. Los comandos entonces para graficar el lugar de las raíces están dados por estas líneas para trabajar en Scilab. Entonces graficamos, copiamos desde acá, graficamos en Scilab y tenemos el trazo del lugar geométrico de las raíces para nuestro sistema original. Sabemos que el sistema original tiene polos en -1 y -5. Estos salen del denominador de la función de transferencia. Entonces eso nos sirve para verificar el lugar geométrico de las raíces. Efectivamente tenemos polos en -1 y -5. El lugar geométrico de las raíces tiene dos ramas. Uno que parte de -5 y va a infinito, otro que parte de -1 y va a infinito hacia abajo. Esto tenemos que cruzar con los polos. Vamos a graficar los polos sobre el mismo lugar de la raíz. El gráfico de los polos entonces están en -4 real, 4 imaginario y -4 real, -4 imaginario. Lo vamos a graficar con una X para que queden bien marcados en el lugar de las raíces. Sin cerrar la ventana anterior, lo graficamos encima de esto y tenemos el gráfico del lugar de las raíces más los dos polos objetivos. Lo primero que salta a la vista es que los polos objetivos no están ubicados sobre el lugar de la raíz. Conclusión número 1 nos dice que este controlador, que nos va a dar un tiempo de estabilización de 1 segundo y un sobreimpulso de 4,3%, no puede ser conseguido con un controlador proporcional. Un controlador proporcional únicamente nos puede ubicar los polos sobre el lugar de las raíces. Entonces estamos ante la necesidad de modificar este lugar de las raíces agregando ceros, agregando polos adicionales. Esto significa conformando controladores de tipo derivativos, proporcional derivativos, o de tipo integradores, proporcional integrales. Nuestro controlador entonces será de tipo PD o PI. Tenemos esta situación. Nuestra planta, con el controlador que debemos diseñar, hemos graficado el lugar de las raíces de la planta original y los polos objetivos utilizando estos comandos.
Y con esto podemos concluyendo que no nos sirve un contador proporcional. Debemos entonces diseñar un contador de tipo PD o PI. ¿Cómo tomar esa decisión? Pasamos al punto 3 de nuestro método de procedimiento de trabajo. Para determinar el tipo de controlador y ajustar los ceros, debemos partir de la información que conseguimos desde el lugar de las raíces anteriores. En este caso, volviendo al gráfico, vemos que el lugar de las raíces, al no pasar por los polos objetivos, necesitamos modificarlo, hacer coincidir el lugar de las raíces con los polos. Estos polos objetivos no van a cambiar, pues están determinados por nuestros requerimientos de diseño. Es el lugar de las raíces el que tengo que modificar para hacerlo coincidir con los polos objetivos. En este caso, hemos visto en ejercicios anteriores que es posible curvar el lugar de las raíces agregando un 0. Y en este caso, si debo curvar el lugar de las raíces hacia la izquierda, entonces debo ubicar un 0 a la izquierda del punto del polo ubicado en menos 5. ¿Dónde está la posición exacta? Eso se hace por un método de ensayo y error, por decirlo de alguna forma. Es un método empírico. Necesitamos ir probando la ubicación del 0 que tenemos que ajustar para hacerlo coincidir con la posición de los polos objetivos. Y para eso entonces vamos a considerar que en nuestra función de transferencia original hemos de agregar un 0. Significa que en el numerador vamos a ir agregando un 0 adicional y ir determinando la mejor posición para este. Vamos a cerrar la ventana de gráfico anteriores y vamos a trazar la posición del 0. Desde esta posición vamos a empezar a probar con un 0 ubicado inmediatamente a la izquierda de el último polo del lugar de la función de transferencia original. Vamos a graficar nuevamente entonces y vamos a ubicar el primer 0 de prueba en la posición menos 6. El numerador entonces, acá lo estamos mostrando, es S más 6, que este es el polo que estamos ubicando, por 5 que pertenece a la ganancia del sistema, al numerador del sistema original. El denominador no lo hemos cambiado, no hemos agregado ningún polo adicional y por tanto vamos a graficar ese nuevo lugar de transferencia con los polos objetivos. Todo este comando lo vamos a copiar para ir modificando la posición del 0 e ir observando cómo se mueve el lugar de la raíz. Primer gráfico. El nuevo lugar de las raíces está demasiado cerrado, los polos objetivos apenas aparecen en el gráfico, acá están ubicados en menos 4 con menos 4 y menos 4 con 4. El lugar de la raíz está muy cerrado, hay que alejar el 0 un poco más. Vamos a probar con 8. S más 8. En S más 8, en lugar de las raíces, el 0 que estamos agregando está ubicado más a la izquierda. En lugar de las raíces se curvó con una curvatura un poco menor, pero todavía está alejado de los polos objetivos. Significa que el 0 debe estar más lejos. Volvemos a probar ahora con 10. El nuevo lugar de las raíces, con el 0 ubicado en menos 10, se acerca bastante a los polos objetivos, pero todavía no los podemos hacer coincidir. Probemos con 12.
El lugar de las raíces está bastante cercano. Hemos visto cómo a medida que ponemos el 0 más alejado, hacemos que el lugar de las raíces se aproxime a los polos objetivos, pero ya este ejercicio anteriormente lo habíamos realizado y habíamos determinado que el lugar más cercano, es decir, la ubicación del polo que hace más cercano el lugar de las raíces a los polos objetivos está ubicado en 13,5. Con el 0 ubicado en 13,5 hacemos efectivamente coincidir los polos objetivos con el lugar de las raíces. Si nos acercamos bastante, vemos que efectivamente la coincidencia es bastante buena. Por tanto, vamos a ubicar nuestro 0 en menos 13, con lo cual hemos hecho coincidir el lugar de las raíces con los polos objetivos. Volvemos a la presentación para resumir lo que hemos hecho. Hemos curvado el lugar de las raíces a la izquierda con un 0 ubicado a la izquierda de los polos originales. De las pruebas que hemos hecho, modificamos el lugar de las raíces que originalmente era recto hacia un lugar de las raíces que tiene una circunferencia en torno al 0 ubicado en menos 13,5. La ubicación entonces, es decir, este lugar de las raíces, en conclusión lo hemos hecho con un controlador PD que tiene una función de transferencia típica, K por S más Z, donde Z es la ubicación del 0, y en nuestro caso, empíricamente, o sea, por pruebas, hemos determinado que la ubicación más óptima para el 0 es en Z igual a 13,5. Con esto entonces tenemos ya determinado el tipo de controlador, es un controlador PD. Hemos ajustado el 0 encontrando que la ubicación más óptima es en 13,5. ¿Qué nos falta encontrar? La ganancia K del controlador. El nuevo lugar de las raíces lo hemos puesto sobre los polos objetivos, era lo que estábamos exponiendo. Para encontrar la ganancia del controlador vamos a utilizar nuestro método que hemos denominado el método de las distancias. Nuestro controlador tendrá una ganancia K que se calcula como el producto de las distancias a los polos dividido por el producto de las distancias a los ceros. Las distancias medidas desde el polo objetivo hacia los polos del sistema original y en este caso hacia el 0 del controlador que hemos agregado. ¿Cuáles son estas distancias? En el gráfico vemos la ubicación, la distancia entre el polo objetivo ubicado en menos 4 más 4J y los polos P1 ubicado en menos 5, P2 ubicado en menos 1 y el 0 que hemos agregado ubicado en menos 13,5. Las distancias de 1 y de 2 son las distancias a los polos, la distancia de 3 y la distancia del 0. Nuestra ganancia acá entonces será determinada por D1 por D2 dividido en D3, donde cada una de las distancias se calcula por la fórmula tradicional de distancia entre dos puntos. Realizando estos cálculos, hemos podido entonces encontrar que la ganancia K es aproximadamente 2. De esta manera tenemos ya determinados los parámetros del controlador que estábamos buscando. Para conseguir un tiempo de estabilización de 1 segundo y un sobreimpulso de 4,3%, hemos de requerir un controlador con ganancia 2 y un 0 adicional ubicado en 13,5. Esto es un controlador PD. La función de transferencia es 2 por S más 13,5, donde el 2 es la ganancia del controlador y el 13,5 es la ubicación del 0 que hemos debido agregar para conseguir los parámetros adecuados. En esto ya está en esencia resuelto el problema. Pero para implementar un controlador de este tipo, si lo queremos implementar en forma física, me refiero, normalmente se utilizan dispositivos electrónicos que forman
y conforman un controlador. Y normalmente es un controlador PID. Significa de que cómo llevamos esto a ser implementado en un controlador PID. Para eso tenemos que determinar los parámetros proporcional, integral y derivativo. Y para ello partimos de la expresión genérica de un controlador PID. Un controlador PID tiene una ganancia proporcional más una ganancia integral por 1 partido por S más una ganancia derivativa multiplicado por S. O sea, tiene una componente proporcional, una componente integral, que es el 1 partido por S, y una componente derivativa, que es el S, y cada uno de estos tiene unas ganancias propias. Cuando uno compra un controlador PID y debe configurarlo, normalmente son estos parámetros los que deben ser ingresados: la ganancia proporcional, la ganancia integral y la ganancia derivativa. Esto lo podemos implementar efectivamente en simulación, en estos casos. Si implementamos nuestra planta en un sistema realimentado con un controlador PID, nosotros tenemos que agregarle parámetros al controlador. Cuando uno tiene un controlador PID desde la paleta de elementos de Xcos, el controlador PID debe ser ingresado mediante algunos parámetros de configuración. Estos parámetros son efectivamente la ganancia proporcional, la ganancia integral y la ganancia derivativa. ¿Cómo calculamos estos parámetros? De nuestra función de transferencia, que es del controlador PD, sabemos que la función es 2 por S más 13,5. ¿Qué tenemos que hacer con esto? Descomponerla en sus partes proporcional, integral y derivativa. En este caso, desfactorizando. 2 por S más 13,5 es 2 por S más 2 por 13,5. El 2 por 13,5 es 27 y es la ganancia proporcional. Y el 2 por S es la componente derivativa, donde el K sub D es 2 y el S es la que determina que es la parte derivativa. No existe en nuestro controlador una componente integral, puesto que era un controlador PD. Y simplemente asociando los valores que determinamos desde nuestro controlador con la expresión general del PID, vemos que la ganancia proporcional es 27, la ganancia integral es 0, no tiene componente integral, y la ganancia derivativa es 2. Y estos son efectivamente los parámetros que debemos ingresar en nuestro controlador PID. Veámoslo en simulación. Desde el sistema realimentado que nos sirve para verificar el funcionamiento, tenemos que configurar el control PID indicándole ganancia proporcional 27, ganancia integral 0 y ganancia derivativa 2, que son los parámetros que acabamos de calcular. Y si ahora simulamos nuestro sistema, vamos a tener la respuesta de nuestro sistema realimentado dentro del escalón. En este caso, esperamos que efectivamente la respuesta tenga una ganancia es un sobreimpulso de 4,5%, 4,3% y un tiempo de estabilización de un segundo. Esta es la respuesta del sistema. Objetivamente podemos ver que ya dejó de ser un sistema sobreamortiguado, sino que se transformó en un subamortiguado, pero con un pequeño sobreimpulso, apenas pasando del 1. Este pequeño sobreimpulso es aproximadamente el 4,3% que estábamos buscando. Y el tiempo de estabilización es de un segundo. Cuando parte en 1 y se estabiliza en 2, en torno al 2%, tenemos que hemos cumplido con los requerimientos de diseño. Tenemos, por tanto, que los parámetros del controlador PID que hemos determinado efectivamente cumplen con los requerimientos de diseño. Tenemos un sobreimpulso del 4,3% y tenemos un tiempo de estabilización de un segundo. Volviendo entonces al problema original, hemos encontrado un controlador capaz de controlar nuestra función de transferencia original para conseguir un tiempo de estabilización de un segundo y un sobreimpulso
menor al 4,3%. El procedimiento que hemos descrito aquí y verificado mediante simulación es el procedimiento genérico para el diseño de un controlador PID a partir de requerimientos de diseño, utilizando el método del lugar geométrico de las raíces. Repasemos el procedimiento. Primero, encontramos la ubicación de los polos objetivos a partir de los requerimientos que se nos dan. En segundo lugar, trazamos el lugar de las raíces de la planta y lo cruzamos con los polos objetivos. Con esto tenemos que determinar el tipo de controlador requerido y ajustar los polos en el caso necesario. Este paso 3 es el crítico y es cuando el diseñador, en este caso el ingeniero de control que está trabajando para diseñar el controlador, debe tener ciertas habilidades en el sentido de que es un procedimiento empírico. Se debe probar hasta encontrar la mejor ubicación de los polos para cruzarlos del lugar de las raíces para cruzarlo con los polos objetivos. Una vez que hemos conseguido esto, lo único que nos resta es determinar el valor de la ganancia por el método de las distancias, esto es, el producto de las distancias a los polos dividido el producto de la distancia a los ceros. Este procedimiento general es el que vamos a seguir en nuestra evaluación práctica para determinar el mejor controlador que nos permita mantener la levitación de un sistema de levitación magnética. Eso es todo. Hasta pronto.